2. La unidad de recursos humanos utiliza el RP para evaluar las actividades que el personal realiza de acuerdo a las exigencias del cargo ocupado. Y 3. La unidad de recursos humanos utiliza el RP para procesar la calificación de méritos y otorgar ascensos, beneficios y becas de trabajadores. Y como proceso número 6, que es la capacitación del personal, tenemos 1. La unidad de recursos humanos utiliza el RP para determinar los principales temas. También lo que es la unidad de recursos humanos utiliza el RP para programar las actividades de la capacitación. La unidad de recursos humanos utiliza el RP para organizar grupos y desarrollar habilidades sociales como liderazgo, trabajo en equipo, empatía, proactividad durante la capacitación. Y la unidad de recursos humanos utiliza el RP para medir el nivel de satisfacción del colaborador de acuerdo a la capacitación y su identificación con la organización, en este caso la municipalidad. Modelo de organización, descripción del proceso, nivel táctico. Entre el proceso de nivel táctico número 1 tenemos la convocatoria de personal de la Municipalidad Distrital de Illimo, realizado por el gerente de recursos humanos, donde en el área de recursos humanos, como proceso a nivel operacional 1, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos sobre la convocatoria que solicita la Municipalidad de Illimo para ocupar el cargo de asesor jurídico haciendo uso del software ERP. Elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para registrar la información de convocatoria de personal que se publicará en el medio de comunicación seleccionado, que es la industria. 3. Elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para determinar el análisis, requisitos y descripción del puesto haciendo uso del software ERP. Y elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para determinar si el personal labora a tiempo completo o temporario haciendo uso del software ERP. Intensivo, planifica y gestiona lo que es el presupuesto de recursos humanos con frecuencia mensual o bimestral. Tenemos el proceso a nivel táctico 2, que es el reclutamiento del personal. Elabora un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para procesar la relación de los postulantes mediante el software ERP. Tenemos elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para analizar eficientemente los expedientes de los postulantes mediante el software ERP. Un proceso nivel táctico 3, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para realizar la selección de expediente mediante el software ERP. Y el proceso número 3 a nivel táctico, que es la selección del personal, tenemos como actividad 1, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos comparativos para realizar la entrevista de los postulantes mediante el software ERP. Actividad 2, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para ejecutar las pruebas psicométricas y psicotécnicas mediante el software ERP. Actividad 3, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para ejecutar sección propiamente dicha mediante el software ERP. El proceso a nivel táctico 4, contrato del personal. Actividad 1, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para establecer las condiciones de contrato de trabajo entre el empleado y empleador, concluyendo en la firma del mismo mediante el software ERP. Y lo que es evaluación de desempeño, actividad 1, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para programar un registro que permita controlar las asistencias e inasistencias, puntualidad, permisos, vacaciones y licencias del trabajador mediante el software ERP. Actividad 2, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para evaluar las actividades que el personal realiza de acuerdo a las exigencias del cargo mediante el software ERP. Actividad 3, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para procesar la calificación de méritos y otorgar ascensos, beneficios y becas a sus trabajadores mediante el software ERP.
El proceso a nivel táctico 6, capacitación del personal. Actividad 1, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para determinar los principales temas de capacitación mediante el uso del software ERP. Actividad 2, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para programar actividades de capacitación mediante el software ERP. Actividad 3, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos para organizar grupos que permitan desarrollar habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, proactividad durante la capacitación mediante el software ERP. Y la actividad 4, elaborar un reporte analítico histórico de cuadros y gráficos estadísticos comparativos sobre el control que cada unidad tenga. Actividad, lo que respecta al modelo de organización. Proceso a nivel estratégico 1, convocatoria de personal para la Municipalidad Distrital de Illín. Tenemos realizado por el gerente de recursos humanos, donde en el área de recursos humanos. Fondo de conocimiento. Actividad 1, diseñar estrategias para mejorar el proceso de convocatoria que permita tener mayor flexibilidad, menores costos y mejores resultados mediante el software ERP. Actividad 2, diseñar estrategias para mejorar la preparación de análisis, elaboración y especificación del puesto haciendo uso del software ERP. Actividad 3, diseñar estrategias para mejorar el diseño y contenido de las fichas, volantes, anuncios de publicidad para hacer posible la convocatoria del personal mediante el software ERP. Tenemos el proceso a nivel estratégico 2, reclutamiento de personal. Actividad 1, diseñar estrategias para procesar la relación de postulantes mediante el software ERP. Actividad 2, diseñar estrategias que permitan analizar eficientemente los expedientes de los postulantes mediante el software ERP. Proceso a nivel estratégico 3, selección de personal. Actividad 1, diseñar estrategias para mejorar la entrevista a los postulantes mediante el software ERP. Actividad 2, diseñar estrategias para mejorar las pruebas psicométricas y psicotécnicas mediante el software ERP. Actividad 3, diseñar estrategias para mejorar el proceso de la selección propiamente dicha de la lista mediante el software ERP. Diseñar estrategias para mejorar la publicación de ganadores mediante el software ERP. Y proceso a nivel estratégico 4, contrato de personal. Actividad 1, diseñar estrategias para mejorar las condiciones de contrato mediante el software ERP. Y proceso a nivel estratégico 5, evaluación de desempeño. Actividad 1, diseñar estrategias para mejorar el control de asistencias e inasistencias, puntualidad, permisos, vacaciones, licencias del trabajador mediante el software ERP. Actividad 2, diseñar estrategias para mejorar la evaluación de las actividades que el personal realiza de acuerdo a las exigencias del cargo mediante el software ERP. Y proceso a nivel estratégico 6, capacitación del personal. Actividad 1, diseñar estrategias para mejorar la selección de temas de las capacitaciones mediante el software ERP. Actividad 2, diseñar estrategias para mejorar la programación de la capacitación mediante el software ERP. Actividad 3, diseñar estrategias para mejorar la organización de grupos con habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, proactividad mediante el software ERP. Tenemos lo que es acá. A continuación, bueno, van a seguir mis compañeros.